Bienvenido a nuestro canal. Los guerreros ucranianos acorralaron al ejército ruso. Los soldados rusos estaban casi en cautiverio en las tierras que llegaron a ocupar. La imagen angustiada y deplorable del ejército ruso está llevando a las autoridades rusas a la desesperación. Miles de soldados rusos murieron en la guerra de Ucrania. Las autoridades rusas ahora deciden por sí mismas quién muere primero. Los desertores de Putin se preparan para luchar contra él en el frente. Un grupo de refugiados rusos se está entrenando en la región de Kiev para ser enviados pronto al frente de Ucrania para luchar contra las fuerzas del presidente ruso, Vladimir Putin, según un nuevo informe. Un periódico escribió el domingo que la Legión Rusa Libre es un grupo de combate de combatientes rusos que se oponen lo suficiente a la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin como para estar listos para tomar las armas contra su país de origen. La historia cuenta que varios cientos de miembros de la Legión luchaban contra Rusia alrededor de Bakhmut, mientras que otro grupo estaba llegando al final de 3 meses de entrenamiento básico y pronto sería enviado al frente. El informe de las Fuerzas de Operaciones Especiales describe a la Legión como una fuerza que existe principalmente en las sombras, aunque algunos batallones de la Legión Rusa Libre ya han participado en algunos de los combates más intensos del conflicto. Con el aumento del perfil de la Legión después del campo de batalla de entrenamiento de combatientes cerca de Kiev, la oficina del fiscal general de Rusia presentó una demanda ante el Tribunal Supremo de Rusia la semana pasada para designar a la Legión como una organización terrorista. La Legión Rusa Libre opera bajo la Legión Internacional de Ucrania. También se informa que parte de esta fuerza de combate son voluntarios de Estados Unidos, Reino Unido, Bielorrusia, Georgia y otros países. La semana pasada, una agencia de noticias regional escribió sobre la Legión Rusa Libre y señaló que se formó en marzo pasado, poco después de que comenzara la invasión de Ucrania por parte de Putin el 24 de febrero. Un miembro de la Legión Rusa Libre llamado César dijo: "El 24 de febrero fue un shock. Mis hijos me miran llorando y dicen: papá, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Rusia atacar a Ucrania? Les dije que no se preocuparan, Ucrania ganará al final". Si bien las cifras exactas sobre cuántos miembros hay en la Legión se mantienen en secreto, los informes de los medios llegaron a 4.000, dijo. En su manifiesto, la Legión Rusa Libre se describe a sí misma como ciudadanos libres de Rusia que asumieron la responsabilidad de sí mismos y comenzaron a luchar por la nueva Rusia. El manifiesto reflejaba la justificación de César para participar en la lucha por Ucrania. César dijo en un comunicado: "No podía parar así. Traté de presentarme voluntario para la Legión Internacional, pero en ese entonces no aceptaban a los rusos. Presenté mi solicitud cuando se fundó Free Russia, pasé por algunas verificaciones de antecedentes y finalmente llegué aquí. Uno de los aspectos pasados por alto de la guerra en Ucrania es la doble guerra civil que existe actualmente en ambos países", dijo a un periódico Sean Spunts, un veterano de la Marina del OCE. Y editor en jefe de SOFREP. Al igual que los rusos que luchan por Kiev en el este de Ucrania, hay un gran número de ucranianos que luchan por Rusia en Luhansk y Donbass, a menudo mediante el servicio militar obligatorio. Creemos que algunas acciones de sabotaje que se están llevando a cabo actualmente en Rusia también fueron realizadas por ucranianos que viven en Rusia, así como por Putin y los rusos contra la guerra. Spunts dijo: "Espero que estos rusos que luchan por las Fuerzas Armadas ucranianas tengan todos los derechos de los ciudadanos ucranianos después de que termine la guerra. Ciertamente no pueden regresar a Rusia ni a ninguno de los estados vasallos del Kremlin, como Bielorrusia, donde corren el riesgo de ser encarcelados y encarcelados". Mientras tanto, llegan comentarios de Estados Unidos sobre las bajas en Ucrania. Funcionarios estadounidenses dijeron que los combatientes Wagner de Rusia habían sufrido 30.000 bajas en Ucrania. La Casa Blanca dice que el 90% de los combatientes rusos del grupo Wagner asesinados en Ucrania desde diciembre son condenados. El grupo mercenario ruso Wagner ha sufrido más de 30.000 bajas desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero pasado, y Estados Unidos afirmó que alrededor de 9.000 de estos combatientes murieron en acción. Estados Unidos estima que el 90% de los combatientes del grupo Wagner asesinados en Ucrania desde diciembre de 2022 son condenados, dijo el viernes a los periodistas el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.
Según la inteligencia estadounidense, la mitad del total de muertes entre los mercenarios de Wagner se han producido desde mediados de diciembre, cuando se intensificaron los combates en la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. Kirby dijo que el grupo de mercenarios había logrado avances incrementales en Bakhmut y sus alrededores en los últimos días, pero estos avances tardaron meses en lograrse y tuvieron un costo insostenible y devastador. Kirby dijo: es posible que eventualmente tengan éxito en Bakhmut, pero no será de valor real para ellos porque no tiene un valor estratégico real, y agregó que las fuerzas ucranianas mantendrán fuertes líneas defensivas en toda la región de Donbass. Kirby dijo a los periodistas que, a pesar de las recientes declaraciones del fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin, de que dejó de reclutar prisioneros rusos para luchar en Ucrania, Wagner seguía dependiendo en gran medida de los convictos enviados a la batalla sin entrenamiento ni equipo. El Ministerio de Defensa del Reino Unido estima que las fuerzas rusas probablemente han sufrido alrededor de 200.000 bajas desde el comienzo de la invasión de Ucrania. La alta tasa de bajas rusas, en particular la alta proporción de muertos y heridos, continúa teniendo efectos perjudiciales en la efectividad de combate del ejército ruso, lo que posiblemente lleve a las autoridades rusas a continuar con los esfuerzos de criptomovilización, el Instituto para el Estudio de la Guerra dijo en un comunicado. El grupo de expertos con sede en Washington, D.C. hizo esta declaración el sábado. Mientras tanto, el jefe de Wagner, Prigozhin, afirmó que el asentamiento de Paraskovivka, al norte de Bakhmut, estaba completamente controlado por sus propias fuerzas, informó el viernes la agencia rusa. Los bloggers militares rusos escribieron que Paraskovivka es un nexo importante de las líneas de defensa ucranianas. Los bloggers sugirieron que si las aldeas vecinas de Berkivka y Yaidne también fueran capturadas, las tropas ucranianas en Bakhmut ya no podrían ser abastecidas desde el norte. No hubo una confirmación independiente de la afirmación del jefe de Wagner, y el informe vespertino del Estado Mayor ucraniano no mencionó el progreso del viernes. La guerra por Bakhmut en Ucrania lleva meses. Prigozhin también golpeó al Ministerio de Defensa ruso utilizando el anuncio de Paraskovivka, diciendo que el avance de Wagner fue exitoso a pesar de un bloqueo de municiones. Dijo que la pelea fue agotadora y sangrienta. Más temprano el viernes, el gobierno ucraniano instó a todos los residentes de Bakhmut a huir, ya que se espera que continúen los intensos combates. Si son ciudadanos racionales, respetuosos de la ley y patriotas, deben abandonar la ciudad de inmediato, dijo la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, en un llamado a las pocas miles de personas que quedaron en la maltratada ciudad el viernes, en un canal de redes sociales. 5 civiles murieron y 9 resultaron heridos en la madrugada del viernes, según el gobierno ucraniano. Vereshchuk dijo que unos 6.000 civiles viven ahora en la ciudad de la región de Donetsk, que alguna vez tuvo 70.000 habitantes. Muchos ancianos se resisten porque lo único que tienen es su casa y no quieren salir de su lugar de nacimiento. Algunos también simpatizan con Rusia. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por mirarnos.